El teléfono móvil, el ordenador, Internet, las redes sociales se han convertido en compañeros inseparables de nuestras vidas. Aunque la concienciación todavía es más bien escasa, existen muchos riesgos derivados del uso de estas tecnologías que habría que tener en cuenta. Sin ir más lejos, los aspectos de seguridad de redes son vitales para el éxito y la estabilidad de los negocios y las organizaciones. Durante los próximos minutos vamos a reflexionar en torno a esta problemática. Y lo vamos a hacer al hilo de una nueva publicación de la UNED, el libro Procesos y herramientas para la seguridad de redes. Uno de sus autores está hoy con nosotros. Está con nosotros Gabriel Díaz Orueta, que es profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias. Con él, como decíamos en la introducción, vamos a hablar de procesos y herramientas de seguridad de redes. Muchos de estos conceptos están incluidos en un nuevo libro de reciente aparición. Gabriel, ¿cuál es el objetivo del libro? Vamos a comentar un poquito en general en qué consiste esta publicación. Bueno, este libro tiene un doble objetivo. Por un lado, es una actualización y extensión de un libro que ya tenía 9 años, el libro se llama Seguridad en las comunicaciones y en la información, que era un libro que se utilizaba en varias asignaturas de seguridad, especialmente en la carrera de informática, en la carrera de ingeniería informática. En este caso, lo que hemos hecho es escribir un libro que actualiza, como digo, y extiende los contenidos para una asignatura de tercero del grado de Ingeniería en Tecnologías de la Información, que la asignatura se llama Procesos y herramientas para la gestión de seguridad de redes. Ese es el contenido, vamos a decir, más fundamental, porque el libro está escrito dentro de la colección de grado de la editorial UNED y pensando en nuestros estudiantes. Y por otro lado, el libro pretende ser también una aproximación básica a muchos de los problemas de seguridad de la información, de seguridad informática, de esto que habitualmente se llama ciberseguridad, y nos consta que va a ser utilizado fuera de la UNED en otra serie de ámbitos, tanto en la universidad como fuera de la universidad. Pues vamos a desgranar algunas de las cuestiones que se recogen en el libro y que, por supuesto, tiene mucho que ver con algo que está siempre de actualidad, como es la ciberseguridad. Porque, ¿cómo podemos enmarcar esa problemática de la seguridad informática, la seguridad de sistemas y redes de ordenadores? Bueno, además está muy de moda con lo del Snowden y todo este tipo de cosillas que van saliendo. Habitualmente se utilizan términos, este ya es un problema, solamente la semántica, se utilizan términos que parecen lo mismo pero no deberían de significar lo mismo. Por ejemplo, deberíamos de hablar de seguridad informática cuando hablamos de la parte más técnica y deberíamos de hablar de seguridad de la información cuando hablamos más de la parte de procesos, de legislación, de estándares, de gestión de la seguridad. En el libro y en la asignatura se pretende dar una visión amplia de las dos patas, por decirlo así, tanto de la parte técnica como de la parte de gestión. Evidentemente es un libro de una asignatura de tercero en el que, aunque se entra en profundidad en algunos temas, en realidad lo que más nos ha interesado es cubrir la mayor cantidad de temas posibles dentro de lo que es pues un boom hoy en día, que es el tema en general de la ciberseguridad. Es decir, ahora mismo hay ya, de hecho, alguna universidad, la UNED no, pero hay alguna universidad que ya tiene másteres especializados solamente en temas de seguridad y, desde luego, da para ello. Es decir, muchos de los capítulos de este libro darían para escribir, y de hecho aparece en la bibliografía, libros y libros solamente hablando sobre algunos de los temas que hablamos así. Y aún así, además, quiero decir que no quiero ponernos demasiadas medallas porque hay algún tema que se ha tenido que quedar fuera obligatoriamente porque no ya hubiera hecho demasiado extenso y demasiado posiblemente prolífico el libro, como por ejemplo el tema de la forense informática, de lo que llaman en inglés computer forensics. Ese no está, porque hubiera tenido que ser otro capítulo todavía más largo y ya nos parecía que es suficiente con lo que aparece en el libro. Un aspecto al que se le presta especial atención es la seguridad de redes en las organizaciones, ¿no? Sí, hay que darse cuenta de que hoy en día prácticamente cualquier organización, yo diría sin prácticamente cualquier organización, sea del tipo que sea, trabaja en una red, trabaja en redes. Y no me refiero solamente a la red de Internet, que eso es obvio, sino a su propia red particular, que puede ser pequeñita
o que puede ser, a su vez, muy extensa. Es decir, del tipo de redes de comunicación que puede tener, pues yo qué sé, una cadena de 5 o 6 zapaterías con franquicias en varios sitios de España. Eso sería una parte pequeñita, o una red de una empresa muy pequeña de verdad que tiene 6 o 7 ordenadores y una salida a Internet. Y por el otro lado estoy hablando de redes como pueden ser las redes de empresas, pues yo qué sé, como Telefónica, como Repsol o como el Corte Inglés, más todas las empresas que de una u otra manera proveen de servicios de red al resto de la gente. Es decir, hablar de seguridad informática o de seguridad de la información hoy en día es hablar de redes. No se puede hablar aisladamente de la seguridad de un sistema operativo en un ordenador o de la seguridad del sistema operativo que lleva el teléfono móvil con el que estamos trabajando, sea el que sea Android o sea iPhone con su sistema operativo iOS. No están aislados, con lo cual no se puede hablar de la seguridad sola, hay que hablar de la seguridad en red. Y dentro de las organizaciones, ¿cómo es el nivel de protección? Supongo que influirán las dimensiones de la empresa. Me gustaría dejar a un lado, para lo que voy a decir después, me gustaría dejar a un lado los problemas, que los hay, asociados con que haya organizaciones como la NSA, la National Security Agency, que tiene, de hecho, la capacidad, a través de las empresas norteamericanas con las que todo el mundo trabaja, como Google o Amazon o Facebook, de fisgar absolutamente en cualquier sitio. Quiero decir que frente a ese tipo de ataques hoy en día se puede uno defender con medidas criptográficas, pero no es lo normal. O sea, yo diría que a lo mejor el 0,01% de la gente utiliza ese tipo de medidas criptográficas, y si quiere de verdad trabajar con productos como Facebook, pues es difícil que se pueda defender. Pero bueno, dejando al lado esa gran organización que la gente no conoce suficiente, pero que es hoy en día la organización que más ingenieros informáticos, matemáticos, ingenieros en general, todos ellos dedicados a la seguridad, tiene en su nómina, dejando al lado esa situación, pues la situación general tampoco es muy buena. Es decir, hay encuestas que nos dicen que tanto en las empresas pequeñitas, sobre todo en las empresas pequeñitas, pero también en las empresas medianas y en las empresas grandes, el nivel de, vamos a decir, adecuación de la gestión de la empresa a los problemas de seguridad es muy bajo. Es decir, a lo mejor las empresas grandes tienen más productos de seguridad, tienen incluso una cierta política de seguridad, pero a la hora de poner en marcha una implementación rotunda, digamos, de esa política de seguridad, es complicado. Hay estándares y afortunadamente hay servicios de diferentes empresas que pueden decir que cumplen un cierto nivel con respecto a un estándar de gestión de la seguridad, pero primero no son muchas los que lo cumplen, y segundo, tampoco el estándar te garantiza, digamos, una suficiente concienciación, porque para mí el problema es un problema de concienciación, es un problema de formación, es un problema de que, igual que la gente, si conduce, tiene un carnet de conducir para poder conducir, pues para tratar una serie de cuestiones básicas en el mundo de la informática, una parte que debería estar cubierta de base, incluso yo diría antes de llegar a la universidad, es la parte de concienciación básica de seguridad, y no existe. Uh-huh. Luego hablaremos de un poquito más de estas cuestiones de la concienciación, pero si tuviéramos que identificar los distintos tipos de ataques que se pueden recibir por la red, ¿qué podríamos decir? Podríamos hablar en general de al menos 4 familias de tipos de ataques. Hay unos ataques dirigidos a obtener información. Estos ataques son habitualmente no virulentos y son ataques que se realizan para obtener más información sobre sistemas y redes sobre los cuales luego se van a lanzar otro tipo de ataques más virulentos. Y bueno, son de muchos tipos porque incluyen el uso de herramientas de escaneo de puertos o de escaneo de sistemas, pero también incluyen el uso de técnicas muy curiosas como las técnicas de ingeniería social, ya sean técnicas de ingeniería social no necesariamente informáticas, o técnicas de ingeniería social basadas en, bueno, pues en la buena voluntad y el desconocimiento de la gente, como el phishing y cosas así. Hay otro tipo de ataques que se basan en mala administración de sistemas. Es decir, si los sistemas, y cuando digo sistemas me refiero no solo a los sistemas operativos de las máquinas, sino a los sistemas operativos de los routers, de los switches, de los ordenadores, de los teléfonos móviles, están mal administrados desde el punto de vista de seguridad, si tienen, por ejemplo, contraseñas por defecto, si tienen niveles de acceso a documentación básicos, pues son más fáciles de atacar.
En ese caso, lo que busca el ataque habitualmente es cambiar la información. Bueno, primero ver una información que posiblemente no tiene derecho a ver y después cambiar o borrar la información de la que estamos hablando. Un tercer tipo de ataque podríamos decir que son, bueno, ataques basados en vulnerabilidades del software. Son ataques que permiten aprovecharse de que el software está mal escrito desde el punto de vista de seguridad. Estos son especialmente peligrosos porque se aprovechan de que, digamos, la velocidad a la que se desarrolla hoy en día es tan brutal que casi cualquier producto nuevo del fabricante que sea y del tipo que sea sale ya con una serie de bugs de seguridad que luego hay que arreglar. Entonces, bueno, son los ataques más sofisticados o más técnicos en los cuales el atacante tiene que conocer mejor el sistema o la aplicación que ataca, pero bueno, existen y al final se traducen como el resto de los ataques, muchas veces en pérdida de dinero. Y finalmente, el último tipo de ataques es el más salvaje, si me dejas decirlo así, que es los ataques que llamamos de denegación de servicio. Los ataques de denegación de servicio no intentan acceder a ningún tipo de información, lo que intentan es no dejar disponible un servicio, no dejar disponible un servidor web, no dejar disponible un router con lo cual no tienes acceso a la red, no dejar disponible, hacer no disponible algo en la red. Ese tipo de ataques, que se conocen desde hace muchos años ya, hoy en día son especialmente, o pueden ser especialmente virulentos, a través de lo que llamamos ataques de denegación de servicio distribuidos, en inglés DDoS, Distributed Denial of Service. Este tipo de ataques, además, hoy en día utiliza un concepto, no sé si llamarle concepto es muy adecuado, pero bueno, que existe desde hace 7, 8 años por lo menos, que es lo que llamamos una botnet. Una botnet es una red de equipos que están hackeados, de manera que el dueño de ese equipo no sabe que el equipo está hackeado, de hecho al equipo no le pasa nada, pero ese equipo se puede poner en manos de un director del ataque para lanzar a su vez un ataque de denegación de servicio cuando quiera. Entonces una botnet es una red de este tipo de equipos que puede tener 100 equipos, 1000 equipos, 10.000 equipos o 200.000 equipos. Estas botnets se utilizan de manera incluso yo diría comercial por gángsters o por organizaciones delictivas en la red, ya pasó el tiempo del hacker romántico y tal, para una serie de servicios, llamándolos así, contra la seguridad. Por ejemplo, tú y yo podemos decidir que queremos que el servidor de no sé qué empresa que nos cae muy mal, pues esté sin poder funcionar en Internet durante 48 horas. Bueno, pues eso se puede contratar por la red. Y la forma técnica en la cual eso va a suceder es que la empresa, entre comillas, a la que le contratamos, va a poner en marcha, pues yo qué sé, 10.000 equipos en 10.000 sitios diferentes en varios países para que ese ataque suceda. Este ataque es prácticamente imposible de parar. Hoy en día es prácticamente imposible de parar, porque aunque los routers que haya entre medias le digamos que cuando identifiquen este tipo de ataque corten la dirección IP de origen del ataque, como la dirección IP de origen es un montón de direcciones IP de origen diferentes, primero no va a ser completamente útil y segundo, aunque terminara de cortarlo, al final va a estar el equipo tanto tiempo y va a gastar tantos recursos intentando cortar el ataque que desde el punto de vista práctico el ataque ha tenido éxito, porque cualquier usuario, vamos a decir, no perverso, no malvado, que quiera acceder al servidor, no va a poder, porque como sus mensajes tienen que pasar también a través del router y el router está tieso intentando soportar el ataque, no puede pararlos. Me gustaría abundar, esos son los 4 tipos fundamentales, me gustaría cerrar esa pregunta diciendo algo que he dicho de pasada. Se ha acabado hace años ya el tiempo del hacker romántico. Puede que haya un hacker romántico, podemos decir que el Snowden es, yo creo que no, pero bueno, es un hacker romántico, es otro tipo de hacker. Pero sí que es importante saber que existen ese tipo de organizaciones delictivas detrás de las cuales va el FBI, la Interpol, en muchos casos diferentes agencias de seguridad, incluso militares de diferentes países en el mundo, porque bueno, la ciberguerra, que es otro concepto que habitualmente sale de vez en cuando en los periódicos, existe ya hace tiempo. Es decir, hay ataques a la administración pública de diferentes sitios en diferentes estados que están sucediendo hoy y utilizan ese tipo de técnicas. Y frente a todos estos ataques, ¿qué herramientas defensivas se pueden utilizar? Tenemos muchas herramientas defensivas y, de hecho, para casi todos los ataques tenemos herramientas defensivas. El problema de las herramientas defensivas que tenemos es que no las usamos bien. Es decir, me explico, por ejemplo, tenemos herramientas de tipo
tenemos el mismo tipo de herramientas esencialmente que utilizan los que atacan, ¿vale? Pero igual que los que atacan saben utilizarlas y le dedican tiempo a utilizarlas, los que habitualmente tenemos, o en muchos sitios, no quiero pasarme, tienen que estar en los puestos defensivos o no tienen recursos, o no tienen tiempo, o no tienen formación, o no tienen cualquier combinación de todas esas cosas. Con lo cual, a la hora de la verdad, las defensas son bastante más difíciles de implementar. Son difíciles de implementar de por sí, porque claro, el que defiende tiene que saber defenderse de todo, mientras que el que ataca le basta con encontrar un único punto que no esté defendido para poder atacar por ahí. Pero es cierto que una vez más aquí vamos a la concienciación y a la formación. Es decir, esto ya no es seguridad informática, sino seguridad de la información. Esto es la parte ya de procesos de gestión que aparece también en el libro. Es decir, la organización, la que sea, tiene que emplear dinero en tener herramientas, en tener formación, en tener tiempo para que esa seguridad se implemente de manera correcta. Uh-huh. Un elemento y un concepto interesante es el de la criptografía. ¿Podemos explicarlo? Sí. Bueno, la criptografía es una disciplina matemática que podemos decir que tiene fácilmente más de 3.000 años. Y su historia es, por lo menos para mí, apasionante, porque estamos hablando de un montón de sucesos durante todos esos 3.000 años que han sido de la manera que han sido, especialmente por los criptógrafos, que son los que crean los códigos secretos, y por los criptoanalistas, que son los que, digamos, deshacen el asunto y atacan con éxito el código secreto. Es como una especie de partida de ajedrez permanente. O sea, siempre sale alguien o un grupo que dice que crea un código secreto, un algoritmo criptográfico que va a ser indescifrable, y pasado un cierto tiempo, a veces más y a veces menos, se descifra. En el libro hablamos de lo que a mí me gusta llamar criptografía aplicada. ¿Aplicada a qué? Aplicada a la informática, a los sistemas informáticos, y por sistemas informáticos soy, una vez más, muy amplio. O sea, sistema informático para mí es cualquier sistema que contiene software. O sea, que hoy en día hasta un coche podría tener una parte de sistema informático, ¿no? Y dentro de esa criptografía aplicada, además, hay dos formas de conocimiento, que las dos son complementarias, por supuesto. Una es la forma de conocimiento más científica, que es la que intenta crear nuevos algoritmos criptográficos o intenta aproximarse al problema de la criptografía desde nuevos paradigmas, como por ejemplo la criptografía cuántica y cosas mucho más sofisticadas que las que vemos en el libro. Esa es la parte científica. Y luego hay una parte que yo llamaría más de ingeniería, más práctica, que consiste en decir, vale, yo tengo que saber qué algoritmos criptográficos tengo hoy en día que se puedan utilizar, dónde se están utilizando y para qué me sirven. O sea, un ingeniero informático, bajo mi punto de vista, no tiene por qué conocer en detalle cómo está hecho un algoritmo o un protocolo criptográfico, pero sí tiene que saber muy bien qué niveles de seguridad y de inseguridad le da el algoritmo y el protocolo y cómo tiene que utilizarlo, cuáles son las variables típicas que tiene que utilizarlo. Y en ese sentido, en el libro, lo que construimos es un poco esa aproximación. O sea, partimos de la base de que hay un poco de historia, de introducción a la historia, porque seguro que hay gente que le pasa lo que a mí, que le va a gustar leer más sobre la historia de la criptografía, y hay un montón de cosas que se pueden hacer y que con recursos gratuitos en la red. Pero inmediatamente después decimos, bueno, la criptografía, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda a conseguir en mayor o menor medida 3 propiedades de seguridad que buscamos siempre que enviamos mensajes, y muchas veces, bueno, no sé si siempre, pero muchas veces cuando enviamos mensajes y muchas veces cuando grabamos datos, que son la autenticación, la privacidad y la integridad. Para eso hay 3 tipos de algoritmos criptográficos, y esto es la parte matemática. Contamos cómo funcionan los 3, incluso si alguno quiere profundizar, alguno de los lectores del libro quiere profundizar, decimos cómo profundizar. Desde luego para la asignatura de grado no es necesario. Con esos 3 algoritmos criptográficos hablamos de autenticación, de firma digital y de protocolos criptográficos. Hablamos de IPsec, hablamos de SSL, hablamos de PGP, de protocolos, como por ejemplo en el caso de IPsec, que se utilizan mucho para las redes privadas virtuales. Hablamos de comercio electrónico. Es decir, vamos construyendo de abajo arriba una aproximación práctica a esa criptografía, y por eso hablo de criptografía aplicada. Eso es de lo que se habla en el libro. Es un ejemplo muy típico de algo de lo que hablábamos al principio. Es decir, solo de criptografía hay libros y libros y libros, y bueno, es un tema muy interesante. Otra de las cuestiones que se aborda es la de las redes privadas virtuales. Una red privada virtual es una red privada, y aquí privada tiene el sentido de suficientemente segura, pero que atraviesa, la información que va por esa red atraviesa canales públicos. Y pongo un ejemplo. Supongamos que tenemos una organización que tiene un site, un
una sede en Madrid con, pues no sé, un montón de ordenadores. Y tiene otra sede en Barcelona, la misma organización, con otro montón de ordenadores. Hasta hace, pues yo diría 20 años, a lo mejor un poquito menos incluso, era probable que esa red o sea, que esa organización se propusiera unir las dos sedes para que pareciera una sola red desde el punto de vista del trabajo de sus empleados, con lo que llamábamos entonces una línea punto a punto. Entonces iba a Telefónica o a quien fuera y la red se constituía en una sola red con una comunicación única punto a punto. Claro, esa comunicación única punto a punto era cara. Una red privada virtual lo que me permite es que la red de Madrid y la red de Barcelona de esa organización se conecten a través de Internet. El problema de la conexión a través de Internet es que Internet es una red pública, yo diría muy pública. Como consecuencia es una red poco segura. Entonces, lo que se hace es crear túneles VPN, que es una forma de hablar, a mí no me gusta mucho, pero es la forma que se utiliza, que consisten en que los mensajes que van a través de Internet de una red a la otra van encriptados o van cifrados de una determinada manera que hace que si alguien pilla, que no sería difícil, ese tipo de mensajes por Internet, le resulte, no imposible, pero sí prácticamente imposible descifrar esos mensajes. Entonces, las redes privadas virtuales utilizan ese concepto y lo que utilizan es diferentes tipos de protocolos criptográficos para hacer realidad ese concepto. Por ejemplo, en el libro hablamos de IPsec y de SSL, que seguramente son los dos conjuntos de protocolos criptográficos que más se utilizan hoy en día para crear una red privada virtual. A lo largo de estos minutos ha quedado clara la necesidad de una mayor concienciación para enfrentarse a esta problemática de la ciberseguridad. Gabriel, ¿qué se puede hacer para revertir esta situación, para que exista una mayor concienciación en particulares, en organizaciones? Se pueden hacer muchas cosas. Para mí la más importante que no se está haciendo tiene que ver con la política. Es decir, yo creo que hay muchos de estos conceptos que contamos, por ejemplo, en este libro, que se pueden contar perfectamente en el bachillerato. Muchos de ellos, no tienes por qué entrar, de la misma forma que yo hablo de criptografía aplicada, se puede hablar de seguridad informática aplicada. O sea, se puede demostrar en una clase de bachillerato qué problemas tiene hacer, depende de qué cosas, en Facebook, por ejemplo, demostrarlo, o sea, hacerlo para que se vea, para que la gente se le vaya creando el mismo tipo de conciencia que tiene de que no es una buena idea cruzar cuando un semáforo en rojo por la Castellana. O sea, quiero decir, claro, eso es un problema, repito, político. Es decir, tienen que ser las autoridades públicas las que se conciencien del asunto. Hoy en día yo creo que esa concienciación no existe. O sea, hay programas en diferentes institutos, en diferentes comunidades autónomas, pero son programas casi hechos, casi basados en la buena voluntad de los profesores, que entienden que eso es realidad. Luego, en el día a día, como esos programas genéricos que digo no existen, en el día a día, ¿qué se puede hacer? Pues formación. Lo que pasa es que ahí también tenemos formación, digamos, ya sea en las organizaciones públicas como en la que estamos, tampoco existe. Yo no veo cursos, vamos a decir, dentro, no digo en la UNED, digo en general, pero en la UNED tampoco. No veo cursos de algo así como concienciación de los problemas de seguridad para una gran organización como la UNED. No existe, con lo cual pues no se le puede pedir a un montón de gente que entienda, no me refiero solo a los docentes, me refiero a todos, que entienda ese tipo de problemas. Y luego en las organizaciones privadas, pues las hay que se preocupan un poquito más y las hay que se preocupan un poquito menos, pero tampoco se preocupan mucho, con lo cual deberían de preocuparse. Problema, yo aquí me gustaría meter el problema de la seguridad en otro problema más general. Yo tengo ya una edad y he trabajado casi 15 años fuera de la universidad, ya llevo muy contento 6 o 7 años seguidos aquí en la UNED, pero bueno, antes he estado muchos años fuera de la universidad y yo lo que veo es que ha habido un cambio brutal en cómo se toman las empresas la formación. Hasta hace 22 años, la formación, cuando se hacía el cierre, digamos, de los dineros de cada empresa, la formación entraba en una columna que se llamaba inversiones. Desde hace muchos años ya la formación entra en una columna que se llama gastos. Con lo cual, como así a nivel general, y las empresas también, la mayor parte de ellas lo que dicen es, bueno, como nos va mal, para sacar más beneficios vamos a restringir los gastos. Pues la formación está restringida. O sea, hay un problema, por lo menos para mí, hay un problema
que va más allá de la política. Incluso hay un problema filosófico, es decir, en España además. Es decir, no es así en otros países. En Francia no es así. Es decir, la formación no forma parte de un pilar básico que todo el mundo entiende que debe de ser continua y que debe de tener cualquier empleado en cualquier organización. Entonces, como no es así, pues bueno, sí, hay excepciones, pero el panorama es grave. Para mí es un panorama grave cultural que debería ser, una vez más, cambiado a través de las administraciones públicas. Y pongo un ejemplo ya para acabar. En Francia, hace 25 años, una cosa así, la izquierda y la derecha, siendo así muy rápido, es decir, los partidos que de una u otra manera pueden gobernar en Francia, llegaron a un acuerdo que transformaron en ley, según el cual para las empresas de más de 50 empleados, me parece que era, el 5% de sus beneficios tenían que dedicarlos al Estado de una de dos formas posibles. Una, en impuestos directamente, u otra, en formación de sus empleados. Como consecuencia, durante 25 años y con diferentes tipos de gobiernos en Francia, la mayor parte de las empresas dedican un 5% de sus beneficios obligatoriamente a formación. Cuando yo hablo de este tipo de cosas, sin decir que es en Francia, en algunos foros en los que acudo, me acusan habitualmente de comunista. No tengo nada además contra los comunistas, no es eso, pero es que no me parece que sea una idea comunista, es una cuestión de sentido común. Aquí no se hace nada de eso. Bien, pues ante el panorama que estamos pintando y precisamente ante la proliferación cada vez mayor de este tipo de problemas de ciberseguridad, bueno, pues ¿a qué futuro nos vamos a enfrentar? Bueno, hay una parte del futuro que ya ha llegado, que es la parte en la cual si uno tiene una cuenta en Google, como yo la tengo desde luego, o está en Facebook, o está en LinkedIn, o trabaja con una serie de herramientas básicas en la red, está siendo observado. Es decir, esto es una especie de Big Brother, como en la novela de George Orwell de 1984, pero más sofisticado. Es decir, estamos, o podemos, en fin, al menos podemos estar siendo observados desde múltiples puntos de vista diferentes. La pega, o no la pega, el peligro que le veo yo, que todavía no ha llegado, pero el peligro que le veo yo es que la Internet, que fue en principio una creación pensada para liberar a la gente y, en fin, para hacer la vida más fácil en muchos sentidos, se puede convertir en todo lo contrario. Yo, siendo prácticos, yo lo que le diría a la gente es que intentara aprender de manera básica las 5 o 6 cosas básicas que uno tiene que aprender para manejar la criptografía aplicada. O sea, la gente que puede observarnos lo tiene mucho, pero mucho más difícil para saber lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, si las herramientas que utilizamos son criptográficas. De todos esos fabricantes de los que he hablado, Facebook, LinkedIn, etcétera, 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 casi ninguno utiliza criptografía. Tampoco es fácil, ¿eh? Quiero decir que si yo quiero, por ejemplo, empezar a enviar mis mensajes de correo electrónico criptografiados, por la razón que sea, me tengo que poner de acuerdo con el otro lado, con las otras personas a las que voy a enviar ese tipo de mensajes para que instalen un software especial. No se puede sin más decir ahora mismo, bueno, pues a partir de este momento tú y yo vamos a empezar a enviar mensajes criptográficos en nuestros correos electrónicos. No. Porque el software que utilizamos, y sé de lo que hablo en la UNED, no está pensado para que los correos sean, sin que yo haga nada especial, criptográficos. Es decir, hay que aprender a su vez. Pero es la única vía de escape que se me ocurre que tenemos si queremos mantener un cierto nivel de privacidad. Que ese es otro problema. Es decir, yo creo que hoy en día también lo que sucede es que hay mucha gente que no le importa perder un cierto nivel de privacidad y que una cosa que dijo el presidente Obama hace unos meses, para mí fue desastroso, porque, en fin, el presidente Obama no es tonto, ni mucho menos. La gente le va calando como si fuera así. El presidente Obama dijo que no se podía tener a la vez privacidad y seguridad. O sea, que claramente nos estaba diciendo, les vamos a observar a todos porque seguro que ustedes quieren ser seguros. Eso es falso, es una falacia, es decir, no es verdad. Pero claro, si desde todas las instancias políticas del mundo, por lo menos las que tienen que dar una cierta explicación, quiero decir, las democráticas, se dice esto y la gente lo compra, pues igual vamos. Y ya no hablo de China o de Rusia, que directamente no tienen ni que explicarlo. Pues profesor Gabriel Díaz Orueta, muchas gracias por acompañarnos durante estos minutos en los que hemos hablado de ciberseguridad y hasta pronto.